Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy vamos con la reseña completa de este reloj clásico de Casio que muchos lo catalogan como uno de los hermanos mayores del icónico F91. También desde que hice el unboxing había mencionado que no era un modelo que volteaba a ver mucho, pero ahora me doy cuenta por qué se mantiene como uno de los favoritos entre los seguidores de los relojes funcionales y asequibles. ¿Por qué ha sido esto? Pues vamos a verlo. El Casio F108W es un reloj digital que combina el estilo retro característico de Casio con un diseño más moderno y robusto en comparación con el clásico F91, añadiéndole, como podríamos decirle, mejoras sin perder la esencia de la línea F. Por eso vamos a comenzar con sus especificaciones, que serían una medida de caja de los 44 milímetros, un grosor de la misma de 10.3 milímetros, un espacio entre asas si queremos hacer el cambio de correa o de estos pernos de los 18 milímetros, un peso apenas de los 31 gramos, es bastante ligero. Nos dará un cristal de acrílico, no es mineral, sí es más susceptible a las rayaduras, pero más resistente a los golpes. Resistencia al agua, solo lo básico para salpicaduras. Una duración de la batería de aproximadamente 7 años. Y el precio por el cual adquirí esta variante fue de $20 estadounidenses por parte de Amazon. Esto obviamente va a tener algunas variaciones dependiendo del lugar de compra. Eso dejaré en los enlaces por si alguien resulta interesado. Ahora pasemos con algo que ya nos tiene acostumbrados Casio conforme a las correas de sus relojes de esta gama es que estén fabricados completamente en resina. En este caso mantiene el mismo color de la caja o tonalidad mate. Es una correa bastante estándar, no es para nada incómoda, es bastante amigable con la piel. Vemos que no tiene demasiado grosor, sí nos va a dar flexibilidad. No se va al extremo como el silicón o en este caso el caucho, pero son correas que nos resisten. Un poco el uso rudo, además el contacto con el agua, se secan rápido. Les diré que al estar estos dobleces cercanos a los pernos no son para nada incómodos, como en algunas otras correas que son más grandes, como en los G-Shock, que siento que en mi caso no me calzan tan bien. En este no tengo ningún problema al estar usando prácticamente todo el día el reloj. Se va a sujetar mediante un broche o tipo hebilla. Aquí podemos ver que también es de plástico. Tiene grabado la marca Casio. Puede ser que también hay flaqué, pero obviamente esto es por costos, que ellos no se van a colocarle metal. Un sujetador móvil perforado en ambos lados. Y por detrás, podemos ver que mantiene esta serie de bordes, los cuales ayudan a que no tengamos juego al colocarlo en nuestra muñeca con el sujetador. Por lo demás, les diré que cercano también a la caja tendremos esta especie de bordes en cuanto a la cercanía de la caja, lo cual evita que se doblen por completo. Le da cierta forma ergonómica de manera estética. Solo mantiene un pequeño grabado en cada uno de los dobleces, como son estos en ambos lados, y de ahí prácticamente todo liso hasta los hoyuelos, que sí son suficientes para la mayoría de medidas de las muñecas. Ahora pasemos a ver su caja. Lo primero, está fabricada en resina. En cuanto al color, pues se mantiene en negro mate, lo cual es algo que me encanta en la mayoría de mis relojes, que mantengan esta tonalidad, no sean demasiado brillosos, sino sí totalmente hacia matizados. Vemos que en cuanto a su forma es cuadrada, puede decirse octagonal, pero con unos bordes bastante suavizados en el bisel o en el biselado. Vemos que no tienen defectos, incluso ya al tocarlo se siente suave. No vamos a sentir excesos o malos cortes en la inyección del plástico, nada de rebabas. Está muy bien fabricado como nos tiene acostumbrado esta marca de Casio. Vemos que tiene protectores en sus pulsadores para que no se accionen de manera accidental. Tenemos dos del lado izquierdo y uno del lado derecho. Estos sí son de acero inoxidable. De ahí no tenemos más que este borde ligeramente abombado en la caja, donde no va a sobresalir demasiado el cristal, en este caso de acrílico. Y por el lado superior tendremos solo un entintado de Illuminator y en la parte de abajo de la resistencia al agua. Aquí entonces sí va a presentar algún desgaste o incluso a borrarse después de darle mucho uso. En cuanto a adornos, no hay más que estos 4 pequeños orificios, como aquí uno y perdón, dos en la parte inferior. Por otra cosa en su imagen, pues nos va a representar algo retro, por eso digamos que va a mantener ese aspecto bastante resistente, podría decirse para uso rudo. Para algunos les va a recordar mucho este reloj G-Shock, el cual no recuerdo el modelo, pero bueno, va a aparecer por aquí. Si vamos a la parte trasera, vamos a encontrar la tapa que protege a nuestra maquinaria, sujeta por 4 tornillos y mantiene el grabado primero de la marca Casio. Por debajo el número de módulo 3224, a su lado derecho repite el modelo F108WH, la tapa es de acero inoxidable, por debajo la resistencia al agua. En la parte frontal ni aquí nos indica una resistencia, digamos la profundidad. Significa que solo es la básica, que va a resistir un uso casual en contacto con el agua, como lavarnos las manos, lavar el coche, que nos sorprenda la lluvia. Pero para nada podemos meterlo a albercas, mucho menos presionar los botones debajo del agua. Aquí abajo que está hecho en China y las letras EA.
Ahora regresamos a su carátula y pantalla, en donde no tendremos colores brillantes, todo va hacia tonalidades más discretas, como el caso del gris, negro y blanco. Encontramos este bisel por debajo del acrílico en esa tonalidad gris, después el nombre de la marca en letras blancas, Casio, por debajo también WR, y cada una de las funciones que hacen nuestros pulsadores, como Start Stop, Mode, además de luz. Aquí arriba la función que contiene el reloj, alarma, cronógrafo. En la parte central tendremos lo que nos interesa, que es la pantalla en color blanco o carátula, la cual es clara. Tendremos el nombre del día en la parte superior, siempre en inglés, a su lado derecho el nombre del mes y por el número, y por debajo lo que nos interesa, hora, minutos y segundos. Aquí en el lado izquierdo un pequeño gráfico que nos despliega si estamos en formato de 12 o 24 horas. Aquí me adelanto y si queremos hacer el cambio simplemente con este botón, los cuales reaccionan bien. Al presionarlo nos hará el cambio de 5 a 17 horas, formato de 24 o formato de 12. Una información muy buena para un rápido vistazo, que es lo que necesitamos para el día a día. Funcional de manera muy clara, no se pierde para nada la legibilidad, incluso aunque no tengamos mucha iluminación. Pero ante materiales, imagen, ¿qué nos ofrecen funciones esta pieza? Pues si presionamos el botón de Mode iremos viendo cada una de ellas. Ya vimos que tenemos la fecha y la hora en la pantalla principal. Lo presiono y lo primero que podremos modificar es la alarma. Aquí la tiene programada a las 12 pero no se encuentra activa, ya que en la parte superior no tenemos ningún tipo de gráfico. Solamente tenemos una para programarla, la cual si la quiero activar presionaré este botón. Al hacerlo, vean, aparece un pequeño gráfico que va de más a menos, significa que ya se encuentra activa de manera diaria. Aquí lo hará a esta hora. Si vuelvo a presionar, se quita, pero aparece una pequeña campana, este gráfico de la campana, que es ese bip o doble bip que hace cada hora. Si lo que queremos es retirarlo, pues tendremos que presionar este botón, ya sea para activar o desactivar, activar alarma y bip, o simplemente quitar ambas funciones. Si lo que quieren es probar la alarma para algún tipo de testeo o simplemente saber cómo suena, lo dejamos presionado y después de unos segundos empezará a generar ese sonido. Para programarla no hay más que presionar este botón, empezarán a tintinear primero las horas y minutos. No podemos cambiar para nada los segundos, simplemente horas y minutos. Con este hacemos el cambio de horas a minutos y con este modificamos hacia adelante. No podemos ir hacia atrás, simplemente hasta adelante. Aquí se cierra y ya se encuentra programada y activa. Ahora de aquí, si presiono el botón, nos cambiará a la siguiente función que es de cronógrafo. Para iniciar no hay más que presionar este botón que nos indica como inicio y pause. Presionamos y empezará desde centésimas, segundos y minutos. Si presiono en este momento nos generará una pausa. Entonces se detiene el reloj y para continuar volvemos a hacerlo. Si en este caso lo que queremos es registrar 2 corredores a meta, lo que tendremos que hacer es detenerlo, pero con este botón generamos el pause. Vean, aparece SPL de split, que significa ese corte. Tanto los 2 puntos se siguen parpadeando, lo cual significa que por dentro el reloj sigue cronometrando. En el momento que quiera o digamos el segundo corredor llegue a la meta, lo que voy a hacer es presionar este botón. No voy a presionar el derecho, sino el de pause. Lo hago, en ese momento se detienen los dos, nuevamente dejan de parpadear estos 2 puntos. Significa que el reloj ya hizo el registro de los 2 corredores. Si quiero saber el tiempo, lo que hago es presionar este botón. Ahí nos dará la diferencia de tiempos, que el primero llegó a los 15 segundos y el segundo corredor a los 36 segundos con 31 centésimas. Me parece que para enviarlo nuevamente a 0, con este botón, pauso y listo. Con este botón enviamos a 0. Ahora vemos que a nuestro lado derecho tendremos la función de luz. ¿Qué pasa si retiramos la iluminación? Que al presionar el botón no tendremos ningún inconveniente en darle lectura a la hora. Vean, es bastante uniforme sobre toda la carátula, no se pierde ningún ángulo, entonces es algo bastante agradable de este modelo. Si por algo vemos que nuestro horario está mal configurado, podremos hacer el ajuste con este botón, cambiando las funciones después del cronógrafo. Regresamos a la pantalla principal, los segundos están tintineando, aquí ya podemos manipularlo. Con este botón se enviará a 0 los segundos o reinicio. Si queremos hacer el cambio, con este botón cambiamos a las horas o minutos y con este volvemos a manipularlo. Siguiente vez que pulsemos se cambiará a la fecha. Tendremos primero los meses, después el número del día y después el nombre del día. Todo esto se hace de manera individual. Lo único que nos va a respetar es que en el mes de febrero tendremos 28 o 29 días y que los días siempre estarán en inglés, así que tendremos que seleccionarlos de manera individual. Para regresar al horario principal, pues presionamos este botón y si ya no está parpadeando los segundos, significa que ya tenemos configurado nuestro reloj. Hay un pequeño apunte, es que este beep que hace cada que presionamos el botón de Mode no se puede mutear, siempre lo tendremos activo.
Ya teníamos que colocarlo en la muñeca. Les diré que la mía tiene una medida de 16.5 centímetros si gustan tomarlo como referencia. Es una caja bastante estándar para la mayoría de medidas. Se adapta muy bien, no lo siento para nada incómodo. Les va a permitir muy bien el movimiento. En imagen se adapta muy bien a todo tipo de vestimenta, de evento casual e informal. Entonces siéntanse libres de usarlo con la mayoría de eventos sport. Creo que con todos estos datos ya nos dimos cuenta por qué este Casio F108 es una excelente pieza, muy recomendable para adquirirla. Tiene muy buena imagen retro, combinaciones, es muy versátil, tiene buenas funciones para el día a día, cumple en cuanto a la luz, a la legibilidad de su carátula, un precio excelente que no nos va a pegar tanto en el bolsillo para lo que nos ofrece, como hace casi siempre esta marca Casio. Igual y por ahí flaquea un poco en la resistencia al agua, que podrían darle un poco más, pero bueno, al menos sí tiene resistencia al agua. Y como siempre algunos que se quejan que tiene cristal de acrílico y no mineral. A partir de aquí espero sus comentarios, díganme qué piensan de este reloj, si ya lo tienen, los que lo han usado, si les gustó el video dejen su like, ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.